Buenos días, Iglesia Tierra Deseable, ¿cómo están? Es un privilegio en esta mañana poder compartir con ustedes en este devocional diario. Sé que el Señor tiene algo muy especial preparado para nosotros y por eso quiero invitarles a que nos acompañen en un pequeño tiempo de oración. Así que allí en donde estás, te invito para que te dispongas, para que cierres tus ojos y levantes una oración al cielo. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites levantarnos, Dios, abrir nuestros ojos y ver las grandes cosas que has hecho, Señor. La creación habla de ti, lo grande que tú eres, lo maravilloso que eres, Señor. Gracias porque hoy nos permites, Dios, estar acá, acercarnos a ti, Señor, para recibir de ti, para recibir tu consuelo, para aprender, Señor, cómo debemos esperar en ti, el significado de esperar, Señor. Gracias porque tú, que eres Dios, nos has mirado con amor y nos has amado tan profundamente, Señor, y nos amas tan profundamente que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera, muriera por nosotros, Señor, y trajera salvación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste y aun cuando quizás nosotros no hemos visto valor en nuestras vidas, Señor, tú nos conoces y tú sabes que somos preciados para ti y has visto un valor tan grande que por eso, Dios, hoy nos has llamado a tu presencia. Por eso hoy nos traes aquí, Señor, como tus hijos, para conocerte más. Gracias por ese privilegio, Dios, de podernos acercar a ti, de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y porque sé que en esta mañana, Dios, te has levantado y ya nos has traído, Señor, aquí para acercarnos más a ti. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este devocional. Te pido que tú toques sus vidas hoy, que tú transformes sus corazones y que seas tú haciendo algo especial a través de tu palabra, Señor. Que esta mañana, Señor, sea una mañana de victoria. Que esta mañana sea una mañana en donde podamos levantarnos gozosos porque podemos descubrir que no estamos solos. Tenemos a un Dios viviente, que tú eres un Dios, el único Dios viviente, Señor. Que tú no eres una religión, que tú no eres una imagen, que tú eres mucho más que esto. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres santo y porque sobre todas las cosas, Dios, tú nos guardas, tú nos guías, tú nos proteges. Señor, honramos hoy tu nombre, bendecimos tu nombre, porque sabemos, Señor, que aun cuando estemos en ese tiempo difícil, tú estarás allí guardando nuestras vidas. Aun cuando veamos que la oscuridad es grande, tú estarás allí con tu luz, iluminando el caminar para que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Tú nos levantarás, Señor, porque tú lo has prometido, tú nos llamaste como tus hijos y tú nos has dicho que no vamos a estar solos porque tú nos has escogido, Señor, porque desde el vientre de nuestra madre, Señor, creaste un propósito para nosotros, has diseñado un plan para nuestras vidas y es ese plan en el cual queremos correr. Señor, guíanos en esta mañana para poder descubrir ese plan, para poder esperar en ti y saber que en ti está la respuesta a lo que necesitamos. Señor, que separados de ti absolutamente nada podremos hacer. Padre, por favor, bendice nuestras vidas, guárdanos y guíanos, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cántalo con nosotros.
aplauso es para Dios. Tiene que ser más fuerte. Dile gracias, Señor, por tu amor incondicional. Iglesia Tierra Deseable, ¿cómo están? En esta mañana tengo el privilegio de poder acompañarlos en este devocional y de poder traer una palabra que el Señor ha estado hablando a mi corazón. Y hoy quiero hablarles un poco sobre el apóstol Pablo y vamos a ir en la Biblia. Les invito para que abramos nuestra Biblia en Hechos 16. En este capítulo de Hechos 16, el Señor está guiando a Pablo y lo está motivando para que haga una serie de visitas, una serie de recorridos. Y en este pasaje Pablo no se encuentra solo. Pablo está yendo de un lugar a otro y hay una situación muy particular que vamos a encontrar en el versículo 16. En el versículo 9 y el versículo 10. En estos versos, Pablo recibe una visión de parte de Dios y en esta visión él ve a un varón, dice en el versículo 9, es un varón macedonio que se encuentra de pie y le está rogando y le está diciendo, oye, ¿por qué no pasas a Macedonia y nos ayudas? Y a través de esta visión, Pablo entiende que él tiene un propósito en este momento y es que debe ir a Macedonia a compartir el Evangelio. Y yo no sé si de pronto han habido momentos en tu vida en el cual tú has sentido que tienes el propósito de ir y compartir a otros del Evangelio, que tienes el propósito de ir porque has recibido una visión de parte de Dios, porque Dios te ha dicho, mira, tienes que ir y hacer esto. Y así como de pronto te ha pasado a ti y a mí, le estaba pasando en este momento a Pablo. Y entonces Pablo toma la decisión de ir a Macedonia y acompañado viaja hacia esta provincia, hacia este lugar en donde se encuentra con una mujer. Más adelante, en el versículo 14, encontramos a esta mujer que se llama Lidia. Pablo, en este proceso, en este viaje, se dirige a orar y cuando se dirige a un lugar de oración se encuentra con Lidia. Lidia recibe el mensaje de Dios y toma la decisión de bautizarse ella y su familia. Y cuando ellos han bautizado, ella le invita a Pablo a su casa y Pablo se queda un tiempo con ella. Sin embargo, en un día, en el versículo 16, dice la Biblia que aconteció que mientras iban al lugar de oración, salió al encuentro de ellos una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hasta aquí podemos ver cómo Pablo en este proceso, una vez ha recibido la visión, ya está haciendo la obra de Dios, ya está cumpliendo el propósito de Dios, ya le ha compartido el mensaje de Dios a varias personas, dentro de ellas está Lidia, quien ya ha recibido el mensaje, pero ahora está trayendo a través del poder de Dios liberación y salvación a esta mujer que tenía en su corazón o que tenía en su vida un espíritu de adivinación. Y es por esto que en esta mañana quiero compartirles y hablarles un poco sobre todo esto que está pasando en la vida de Pablo y mencionarles algo que es importante en este proceso, porque aquí vemos que Pablo está haciendo la obra de Dios, pero lo que sucede es un cambio completamente diferente en la historia. Dice que una vez Pablo habló a esta mujer y reprendió ese espíritu y ese espíritu salió de esta mujer. En el versículo 19 dice que los amos de esta mujer se dieron cuenta que ya no había esperanza para ellos, para recibir dinero, para recibir ganancia. Y entonces lo que los amos hacen es que comienzan a alborotar al pueblo, comienzan a alborotar a la gente para que la gente se ensañen en contra de Pablo y de sus acompañantes. Y en el versículo 21, perdón, estos amos de estas personas comienzan a mencionar algunas cosas y dicen en el versículo 20 que los toman a Pablo, toman a Silas y los llevan ante las autoridades y los presentan a los magistrados y dicen, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues ellos son romanos. Y entonces dice que en el versículo 22 que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado, no solamente los azotaron, sino después de haberlos azotado mucho, dice la Biblia, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Y mira lo que está pasando en la vida de Pablo y de Silas. Ellos están haciendo el propósito de Dios, están cumpliendo la visión que Dios les ha dado, están haciendo algo bueno porque están llevando el Evangelio, las buenas noticias de salvación a estas personas que no conocían de Dios, pero la respuesta o lo que ahora está pasando es que ellos están siendo maltratados, están siendo golpeados y son llevados a la cárcel. Yo no sé si hayan o han habido momentos en tu vida en los cuales tú sientes que tú estás haciendo las cosas bien, que tú estás viniendo a la iglesia, que estás conectándote con Dios, que estás buscando de Dios, oras, lees la Biblia, compartes el Evangelio, pero cuando miras a tu alrededor te das cuenta que el mundo te está golpeando, que las cosas son difíciles, que estás siendo llevado a la cárcel, que sientes que no eres libre, que sientes que estás siendo quizás vulnerado en muchos de tus eh, valores, en muchos de tus principios y que hay cosas que no encuentras a tu alrededor. Pero mira que Dios es bueno, definitivamente, y Dios con todo tiene un propósito. Y esto que le está pasando a Pablo, que quizás te ha pasado a ti y a mí, que nos conectamos tanto con Dios que nos comenzamos a dar cuenta que el mundo nos está dando la espalda y que hay cosas en las cuales quizás aparentemente no nos esté yendo bien, no es solamente cuestión del azar. Es porque Dios tiene un propósito también con esto. Y precisamente por esto el mensaje que les traigo en esta mañana habla mucho del cantar y orar. Y ese es el título. No les quise comentar el título al inicio, hasta no llegar al momento importante de este mensaje, que es cantar y orar. Y hoy quiero invitarles para que si ustedes se han sentido así, continúen leyendo conmigo y continuemos mirando por un momento lo que le sucedió a Pablo en este proceso, porque aquí es donde las cosas vuelven a cambiar nuevamente. Y entonces en el versículo 23 dice que después de que habían azotado a Pablo y a Silas y lo habían azotado mucho, los mandaron a la cárcel y los dejaron bajo la custodia del carcelero. Y el carcelero recibió el mandato y dice que metió a Pablo y a Silas en un calabozo, pero no en cualquier calabozo, sino dice que lo metió en el calabozo más adentro, en lo más profundo de la cárcel, y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no solamente los metió en la cárcel, sino que los encadenó, los aseguró para que ellos no se salieran. Pero, dice la Biblia, pero, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y quiero que te detengas un momento en este versículo. Dice, pero. Y no solamente dice ese pero, o sea, de todo lo que estaba pasando, de todo eso malo que está pasando, pero siempre va a haber un pero de Dios, siempre va a haber un momento en el cual Dios va a cambiar las cosas. Y lo curioso aquí es, mira lo que dice, pero a medianoche. No sé específicamente en qué momento del día esto pasó, cuando a Pablo y a Silas los golpearon, cuando a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel, pero la Biblia sí nos dice que a medianoche, ¿qué sucede a medianoche? A medianoche todas las personas están durmiendo, a medianoche las personas están relajadas, están descansando, a medianoche es el momento en el cual cada uno tiene su encuentro consigo mismo para descansar. Pero a medianoche, cuando todo el mundo está haciendo lo que cualquier persona normalmente haría, que sería dormir, que sería descansar, Pablo y Silas están haciendo algo diferente. A medianoche, cuando todos están descansando, Pablo y Silas están orando. Y no solamente están orando, sino dice la Biblia que cantaban himnos a Dios. Y ellos estaban orando y cantando. Y recuerda que por eso la idea o la invitación de hoy es, si hay una situación difícil, recuerda que hay un pero de Dios. Y ese pero es, oye, todo estás pasando así, te han golpeado, te han azotado, estás en la cárcel, pero, ojo, a medianoche, ora y canta. A medianoche, ese momento del día en donde la oscuridad es más fuerte. Yo no sé si tú lo has visto así, pero los momentos difíciles pareciera que van como en cascada, ¿no? Como que van creciendo más bien. Y comienza una situación difícil y esa situación difícil trae otra situación difícil y cada vez los problemas se ven más grandes y es como esa medianoche, 6 7 de la noche, está haciéndose oscuro, 9 de la noche es un poco más oscuro, pero a medianoche es el momento en donde hay más oscuridad y en ese momento en donde hay más oscuridad, Pablo y Silas se encuentran orando
y cantando himnos. Y es muy específico, dice, cantaban himnos a Dios, porque solamente en Dios está la respuesta. Tú puedes a medianoche, en ese momento de dificultad, en medio de ese problema, buscar a otras personas, buscar otras soluciones, pero allí no las vas a encontrar. Solamente debes buscar a Dios, debes orar y cantar himnos al Dios para que Dios sea el que traiga la respuesta, porque Dios es el que va a traer la libertad. Mira lo que le sigue pasando en la vida a Pablo. Dice que no solamente ellos estaban orando y cantando a Dios, sino que en ese mismo verso especifica y dice, y los presos los oían. Recuerda que a Pablo y a Silas los metieron en el calabozo más profundo. Imagínate esa situación, ellos están en el calabozo más profundo, están orando y cantando, y los presos, los demás presos son capaces de escucharlos. ¿Podrías imaginarte lo fuerte de la oración y del canto de Pablo y Silas? Ellos no lo estaban haciendo como allá entre los dientes, como se dice habitualmente, sino que ellos en realidad tenían un clamor en su corazón. Ellos en realidad estaban haciéndolo a gran voz para que los demás los oyeran. Y entonces, dice el versículo 26, entonces, una vez todo esto pasó, Pablo y Silas oraron, los presos los escucharon. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuál es el resultado de la oración y del canto, del clamor, de la búsqueda de Pablo y Silas por Dios? Que viene un terremoto, el cual va a mover los cimientos de tu cárcel. Eso que te tiene aprisionado, esos cimientos se van a mover hasta tal punto que, como le sucedió a la vida de Pablo y Silas, las puertas de esa cárcel se van a abrir. Pero no solamente dice la Biblia que se sacudieron los cimientos y que las puertas se abrieron, sino recuerdan que Pablo y Silas también estaban encadenados. Pues bien, esas cadenas se soltaron. No se destruyó, no se cayeron las paredes, no se destruyó la ciudad. Se abren las puertas, se caen las cadenas y Pablo y Silas, junto con los demás presos, quedan en libertad. Eso es lo que produce la oración, eso es lo que produce el canto, eso es lo que produce la alabanza a Dios. Por eso debemos orar y cantar en ese tiempo difícil. Ahora, es bien curioso que Dios al inicio de todo este viaje le da a Pablo y a Silas una visión, que vayan a Macedonia. Y hay una persona que les está rogando para que vayan. En su visión hay un hombre macedonio que les ruega y les dice, vengan y sálvenos, ayúdenos. Y ya vimos que en ese proceso él les ayuda a través, Pablo comienza a predicar y Lidia es la primera persona que quizás recibe el mensaje dentro de muchas y es transformada. Después hay una mujer que es liberada, pero ahora encontramos que hay más personas que están siendo impactadas. Y si seguimos leyendo, dice que una vez la cárcel se abrió, las cadenas se cayeron. En el versículo 27 dice, despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, él sacó la espada para matarse, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si nos damos cuenta, el proceso de Dios, la visión de Dios era, ve, lleva el evangelio para que haya salvación. Y aquí Pablo y Silas les están enseñando cómo puede venir salvación a sus vidas. En ese tiempo difícil deben cantar, orar al Señor. Y en ese momento la cárcel se va a abrir. Y cuando la cárcel se abra, cuando las cadenas caigan, va a venir salvación a sus vidas. Y esto le está pasando a este hombre. Quizás este hombre que era el carcelero, él estaba libre, pero había temor en su corazón, había temor de que sus presos se hubiesen ido y el que se iba a matar. Pero en ese momento viene nuevamente la palabra de Pablo y Silas a decirle, no, tranquilo. Aquí estamos. Y entonces es toda esa escena, todo eso que pasó, todo lo que el carcelero vivió, también le ayudó a ver que hay un Dios real y que ese Dios real puede traer salvación. Y por eso este hombre quiso decirle a Pablo, oye, ahora yo qué debo hacer para ser salvo. Lo que tú y yo estemos viviendo, esa situación difícil, va a ser un modelo, va a ser un ejemplo y nos va a servir de testimonio para que le podamos decir a otros, mira, yo estuve en la cárcel, estuve en ese tiempo difícil, estuve en esa noche, pero en ese tiempo difícil oré y clamé y el Señor trajo salvación. Y yo te invito para que, pensando en esto, hagamos una pequeña oración y le digas al Señor, Señor,
hoy quiero cantar, hoy quiero orar, porque en medio de mi noche yo sé que tú vas a traer salvación, yo sé que tú vas a traer libertad, yo sé que tú vas a hacer algo especial con esta situación que estoy viviendo. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque tú eres fiel y porque a través de tu palabra nos enseñas, Señor, que tú eres real, que tú nos guardas y nos cuidas y que nos llevas cada día de tu mano, Señor, para cumplir el propósito que has planeado para nosotros. Señor, y en que en ese propósito hayan tiempos difíciles, exista una noche, Señor, en la cual, como a Pablo y a Silas los golpearon y los metieron a la cárcel, quizás nosotros estaremos en tiempos difíciles también, en donde sentiremos que nos golpean, Señor, que estamos en una cárcel, que no hay salida, que quizás estamos en lo más profundo de un hueco, Señor, en donde no hay solución, pero aún allí, si nosotros clamamos, si nosotros oramos y cantamos, si nosotros te buscamos a ti como hace Dios viviente, tú, Señor, traerás ese temblor que hará mover las puertas de la cárcel, que hará que las cadenas de nuestras manos caigan y que traerá salvación a nuestras vidas, Señor. Y esto traerá, Señor, ese testimonio para que otros vean lo grande y lo maravilloso que eres tú, lo poderoso que eres tú, lo soberano que eres tú, que tú eres un Dios real, que tú eres el único Dios verdadero. Y esto hará que sus corazones sean transformados para que otras personas también quieran buscar salvación en ti, porque solamente tú puedes traer esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel y bueno, y hoy te entregamos, Señor, este día. Te pedimos que por favor bendigas esta mañana y que nos permitas disfrutar en este día de esa salvación y de esa libertad que solamente hay en ti. Ayuda, Señor, a que en nuestros corazones siempre exista ese sentir de adoradores, Señor, que te busquemos, Señor, en los tiempos difíciles, que no nos alejemos de ti, sino que por el contrario, oremos y cantemos a gran voz para que otros nos oigan, para que sea de testimonio para otros y que otros puedan ver que eres tú, Señor, quien nos ha sacado de la cárcel, que eres tú quien ha abierto las puertas y quien ha abierto esas cadenas para que nosotros podamos salir y ser libres. Señor, gracias por tu bondad y tu amor. Te honramos hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.